Vamos a continuar entonces con lo que habíamos dejado. Este esquema resume un poco todo lo que hemos ido hablando. La preservación del agua o el uso eficiente a través de la gestión integrada de los recursos hídricos provee estas soluciones estructurales y no estructurales que hablábamos en las clases anteriores. Yo les expliqué cómo interpretaba esta diferenciación y la mirada de las disciplinas sociales, un poco cómo se diferenciaba de qué es estructural y qué no es estructural. Desde los inicios de la materia hemos, digamos, manifestado, hemos evidenciado estos dos enfoques, estas dos caras de la moneda, desde una gestión de la oferta y una gestión de la demanda, ¿no? Estas multidimensiones que vimos en la unidad 3, del uso eficiente, la valoración económica del agua, hace todo una gestión integrada tratando de mitigar y resolver un poco los conflictos de la crisis hídrica mundial. Este es un cambio de paradigma más personal, pasar de un pensamiento más rígido a un pensamiento más flexible. Esto es uno de los objetivos de la materia, también lo hemos ido recalcando las veces que hemos podido, de que ustedes salgan de esta materia con este paradigma de flexibilizar un poco el pensamiento rígido que tiene nuestra formación y integrar, digamos, otras disciplinas, ¿no? Y esto como fundamental, ¿no?, en los futuros profesionales del agua. Esto es más que nada para explicar algo lo hablé, ¿por qué gestionamos? Digamos? Yo les hablé de que gestionamos cualquier recurso que tenga limitaciones, pero aparte de la oferta, de la limitación de la oferta, existe un crecimiento constante de la demanda. O sea, estamos más que peor, diría el campesino, porque tenemos un recurso que está siendo contaminado, un recurso finito, vulnerable, esencial para la vida, eso lo entendemos, y tenemos un crecimiento poblacional que hace que la demanda sea cada vez más grande. Entonces, existe una verdadera crisis en esa simple relación oferta-demanda, ¿no?, que se le suman otros desequilibrios económicos, sociales, ¿no?, de cada una de estas comunidades en las cuales existen conflictos, intereses contrapuestos, diferentes sectores con mayor o menor peso, ¿no?, en las decisiones, y entonces todo esto hace que se necesite un cambio en la gestión, ¿no?, que pase a una gestión más inclusiva, más participativa de la sociedad, integrando todos estos sectores, integrando los diferentes niveles del Estado, integrando las distintas instituciones públicas y privadas, e incorporando siempre el concepto de calidad, ¿no es cierto? Entonces, pasar de un enfoque de controlar, de regular solamente, a un enfoque de control más equilibrado, ¿no? Eso sería la gestión. Y acá donde aparece la palabrita mágica, la palabra gobernabilidad o gobernanza, que hace que puedan estar articulados todos estos sistemas, ¿no?, estancos. Las instituciones, las empresas, la sociedad, ¿no? Y vamos a seguir un poco más. Acá, nuevamente, el triángulo de la sustentabilidad, ¿no es cierto? El desarrollo sustentable, acá, en el centro de este triángulo, en este momento yo puedo decir desarrollo sustentable como sinónimo de gestión integrada de recursos hídricos, es que están siguiendo lo mismo, están persiguiendo el mismo objetivo, que exista una equidad social, un crecimiento, un desarrollo socioeconómico, respetando el medio ambiente, ¿no? Entonces, este triángulo limitaría lo que yo puedo hacer acá adentro con el recurso hídrico y todos los usuarios.
¿sí? Y la cuenca, el medio, donde se desarrolla este recurso. Y acá pueden haber distintos enfoques. Yo puedo, como misión de la gestión integrada, maximizar el beneficio social. ¿Sí? Me iría a una de las puntas del triángulo. Si yo maximizo el beneficio económico, me iría a otra de los lados del triángulo, digamos. Entonces tengo que estar en un balance. Nuevamente acá la balanza romana, para poder representar esto, de no llegar al límite de los lados de este triángulo, ¿sí? A través de una distribución más equitativa, ¿sí? Una asignación justa, eh, nuevamente vinculado al concepto de agua segura, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de agua segura definida como la disposición en cantidad y calidad para la provisión de recursos para la generación del desarrollo socioeconómico, de la producción de bienes y servicios de esa comunidad, teniendo en cuenta eh, el nivel aceptable de riesgo, decía la segunda parte de la definición, eh, del concepto de seguridad hídrica. El máximo beneficio económico, tratando de incluir la reducción de la pobreza, el desarrollo socioeconómico local, eh, aumentar este bienestar general. Nuevamente el balance entre la cantidad y la calidad, digamos, no dejar de lado las dos cosas, ¿no? La oferta hídrica siempre entendida con esas dos variables, digamos. Eh, Nunca dejar de lado el tema de la calidad, ¿sí? También incorporando el concepto de desastre socionatural, es decir, las condiciones de las amenazas, las sequías, las inundaciones, que no afecten en forma significativa el desarrollo económico, socioeconómico, la equidad social y el ambiente. Entonces, acá nuevamente una definición de la GWP, de qué es la gestión integrada de recursos hídricos. Es un proceso, esa era la palabra clave, que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua y los recursos relacionados, a fin de maximizar, y acá está la definición con el triángulo, maximizar el bienestar económico y social de una manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ambientes. El Banco Interamericano lo define como la toma de decisiones. La GIR implica tomar decisiones y manejar los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Fíjense que acá incorpora las dos concepciones de la oferta, lo subterráneo y lo superficial. Acá no. Acá incorpora el agua y los recursos relacionados, la tierra y los recursos relacionados. Acá la definición del BID habla del uso conjunto. Tomar decisiones, manejar los recursos en un sentido cualitativo, cuantitativo y ecológico, desde una perspectiva multidisciplinar, centradas en las necesidades de la sociedad. Otra definición, ¿no? Y nuevamente, ¿qué integra? La gestión integrada integra los distintos usos, los sectores, los stakeholders, los usuarios y la sociedad en su conjunto para que sea un enfoque multisectorial. Integra la oferta y la demanda, ¿no? O sea, esas dos caras de la moneda, la gestión integrada de recursos hídricos trata de dar una visión conjunta, ¿no? Una visión de oferta y una visión de demanda. A través de una gobernabilidad puedo hacer foco en estas dos caras de la moneda.
las diferentes fases del ciclo hidrológico. Otra de las cosas que hace la gestión integrada, es decir, reconoce al ciclo hidrológico como una unicidad, es decir, el primer principio de la política, el primer principio rector de la política hídrica argentina establece eso, ¿no? Reconoce al ciclo hidrológico como una fuente única donde se integra el agua superficial, el agua subterránea y los demás flujos del recurso del ciclo hidrológico. Otra integración es la gestión del agua con la de los recursos relacionados, el agua con el suelo y los recursos naturales. Acá es donde está el concepto de nivel de cuenca. En la cuenca se interrelacionan e interdependen el recurso hídrico y los recursos relacionados, junto con el desarrollo socioeconómico. Y finalmente podemos decir que la gestión integrada integra el triángulo. El triángulo integra el desarrollo económico, integra la equidad social o la justicia social, e integra la preservación ambiental. Todo eso integra la gestión integrada. Bien, estos son, ¿qué dice? No veo. Evolución del enfoque. Bueno, esto lo hemos ido hablando, partiendo de un proyecto orientado al desarrollo de los recursos, grandes infraestructuras, las grandes obras. Acá se pensaba en la gestión de la oferta, regular, domar el recurso. Después se pasó a un desarrollo subsectorial, por ejemplo, el agua potable, el riego. Después se pasó a un manejo subsectorial de los recursos hídricos, incorporación de aspectos sociales, ambientales, culturales. Y finalmente, un manejo integrado, o la gestión integrada. Bien, hemos hablado varias veces de la gobernabilidad. Vamos a definirla ahí dentro de un marco conceptual. El concepto aplicado al agua se va a referir, esta es una definición un poco más filosófica, pero a la capacidad social de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos. Medio rimbombante la definición. Incluye la capacidad de diseño de políticas públicas que sean socialmente aceptadas, orientadas al desarrollo sustentable del recurso hídrico y de hacer efectiva su implementación por los diferentes actores. Fíjense que está hablando de capacidad social, de mover energías, de articular. Está hablando de capacidad de diseño de políticas públicas y que estas políticas sean socialmente aceptadas. Es decir, tiene que haber una participación de la comunidad para que esa política esté acorde a esa necesidad. El nivel de gobernabilidad de una sociedad en relación con la gestión del agua se ve determinada, entre otras, por las siguientes consideraciones. El grado de acuerdo social, nuevamente. Esta aceptación, esta licencia, este consenso social. El grado de acuerdo respecto de la naturaleza de la relación agua-sociedad. La existencia de consensos sobre la base de las políticas públicas. La disponibilidad de sistemas de gestión que posibiliten efectivamente esta participación y la implementación de estas políticas. Entonces, en términos simples, la gobernabilidad lo que está diciendo es que existan todos los caminos, todas las vías para que la sociedad pueda participar y el Estado pueda proponer esas políticas públicas y pueda ejecutar esas políticas públicas. Estas vías de comunicación entre el Estado y la sociedad se dan a través de las instituciones y de los sectores. Entonces, si yo tengo una articulación vertical de los distintos niveles del Estado y horizontal de las distintas instituciones de cada uno de esos niveles, voy a tener todo el entramado para que la sociedad pueda participar y la sociedad pueda recibir
del Estado esta planificación, esta política pública, y puedan estar los espacios de consenso, las mesas de diálogo, en donde poner a consideración estas políticas. Entonces parece simple, parece discurso político, de campaña, electoral, pero es lo que hay que propender, digamos, es lo que hay que buscar. Si yo tengo una mirada política, si existe una política nacional que existe, que ha traspasado distintos gobiernos, ¿no? Que eso existe también. Y existe la contraparte, es decir, cada gobierno nuevo empieza con nuevas políticas y, y vuelve a escribir la planificación desde cero. Existen algunas que han sabido mantenerse en el tiempo. Cuando una política pública es fuerte, las instituciones se hacen fuerte también, porque van a recibir presupuesto, porque se van a ejecutar obras en base a esta política, esta planificación, y la comunidad empieza a creer en las instituciones, porque empieza a ver resultados, empieza a ver obras. Entonces, es una bola, un ovillo gigante que se va a ir tejiendo. Yo siempre tengo una mirada positiva de estas cosas, veo avances. ¿Sí? Si bien Mendoza está relegada en muchos aspectos políticos, hay diferencias de esta articulación institucional, de esta gobernabilidad hídrica respecto de años anteriores. ¿Sí? Mendoza tiene una salvedad, y esto a título personal, una opinión personal, respecto de la, la madurez institucional con la que cuenta. Es decir, Mendoza fue pionera en, en temas legislativos, ambientales, en temas legislativos de ordenamiento territorial, de legislación hídrica. Eh, hay un pensamiento, un imaginario colectivo respecto al cuidado del agua que se observa, diferencial de otras provincias. Entonces eso le da, le da cierta base de gobernabilidad, digamos, ¿no? De articulación de instituciones, pero faltan construir espacios para que se den estos consensos. ¿Sí? Bien. Bueno, las fuentes de la gobernabilidad, entonces hablamos de la parte pública, les mencioné el tema del sector privado, tiene que estar siempre, y el sector social, ¿no? A través de mecanismos de participación, el sector privado a través de mecanismos de inversión, mecanismos económicos, para lograr este desarrollo socioeconómico, el sector político a través de mecanismos legales, políticos, ¿sí? Normas. Bien. Entonces, la gobernabilidad del recurso hídrico. Temas críticos para considerar. La naturaleza y propiedad del agua. Hablamos en la unidad anterior de los derechos del agua. Vimos que el agua, a nivel jurídico, es una cosa que puede ser eh, de dominio privado, ¿sí? Puede adquirir un derecho de propiedad, y que existen bienes privados, públicos, mixtos y comunes, ¿sí? Desde un enfoque económico. Entonces ahí ya hay una complejidad que debe ser tenida en cuenta para poder entender los derechos del agua. Hemos hablado también del derecho humano al agua, eh,
no hace mucho definida internacionalmente como un derecho humano. Eh, Hemos hablado de de los operadores, de organismos operadores de agua potable, por ejemplo, y hemos hablado también de qué entendemos por el costo del agua, el precio del agua, el valor del agua. ¿Sí? Y entendimos que cuando pagamos el agua potable, estamos pagando el costo de operación, el costo de distribución, el costo de potabilización y no el agua en sí. Hemos hablado también de eficiencia del recurso hídrico. Otro tema crítico es la racionalidad económica, tiene que ver con la eficiencia también esto, la demanda social. Eh, Cuando vimos los, los principios rectores de la política hídrica argentina, uno de los principios era el papel del Estado. ¿Sí? Y hablamos también de la Constitución Nacional y desde la reforma como el, el dominio originario del recurso cae en manos de las provincias. ¿Sí? Entonces acá existe también esta problemática de administrar los recursos hídricos, porque hay mezclas, digamos, de cosas inherentes del Estado Nacional, eh, o del Estado provincial o del Estado local. ¿Sí? Un tema crítico a resolver para poder lograr esta gobernabilidad, sí o sí, es la participación social, es decir, la sociedad tiene que estar, eh, tiene que ser activa. ¿Sí? No puede haber una gobernabilidad que venga enlatada y que caiga a la sociedad, sino que tiene que haber una participación activa. Eh, la sociedad tiene que involucrarse. Está la problemática del dilema, no diría ambiental, yo diría el dilema ecológico. Generalmente la sociedad se activa con los grandes conflictos ecológicos o ambientales. Es decir, eh, el humo verde que yo llamo es movilizar a la sociedad haciendo foco en una contaminación minera industrial puntual, por ejemplo, dejando de lado de la discusión otras problemáticas que deberían discutirse. Entonces lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen los organismos, los- las organizaciones ambientales, eh, por ahí tergiversan un poco el eje de la discusión y llevan la mirada social o la mirada de la comunidad hacia un punto determinado y, y por detrás pasan otras cosas que no se discuten. Entonces acá hay una relación entre el 6 y el 7 que está muy ligada. Estamos muy acostumbrados a movilizarnos en función del dilema ambiental y no de otras cosas. ¿Sí? Y hay que Y un salir de claro esto. ¿Sí? ejemplo fue lo del intento de la modificación de la 7722, Correcto, exactamente. La, que la sociedad estaba totalmente en contra y sin embargo tampoco no se involucra a la sociedad en la participación en la toma de decisiones y tampoco se educa. Entonces muchos tienen preconceptos y no se ponen a leer lo que se iba a modificar y lo que se estaba protegiendo en sí. Si no salgo y peleo y no estoy seguro por qué, exacto, sino por lo que me está metiendo a la cabeza los medios de comunicación y estas ONG de protección ambiental. Eh, exactamente. bueno, Entonces, para mí fue un claro ejemplo lo de la 7722 y lo que pasó. sí, sí, totalmente. Y ahí te das cuenta de la, perdón, de la fuerza que tiene la sociedad, digamos. Ahí nos damos cuenta de que una sociedad empoderada
puede hacer recular una ley, digamos. Fue algo realmente de noticia mundial, digamos. Eh, pero por eso, es fuerte esta presión y mal manejada puede llevar a no lograr esta gobernabilidad, ¿no? Eh, pero bueno, es cuestión de ustedes y de nosotros realmente difundir eh, esto, la comprensión completa de la problemática del conflicto hidrosocioambiental, ver todos los enfoques que tienen desde todas las disciplinas, eh, y ahí sentarnos a discutir y poder llegar a la protección. Fíjense este tema, pero la protección de intereses de etnias, ¿no? Eh, los usuarios consuetudinarios, está mal escrito acá, eh, significa por costumbres, las costumbres, eh, está bastante dejado de atender, digamos. Por ejemplo, en, en- en el caso de la relocalización de la Villa Las Loicas, que me tocó participar, existe un uso de, originario, digamos, de transhumancia, de, de utilizar vegas y humedales de altura para la cría de chivos y las veranadas, y usan el recurso hídrico, usan el río como parte de su cultura, digamos. Y imponer con una presa rompe ese uso, ¿no? Y es insalvable. O sea, yo no logré ver una solución a estos temas. Se hablaba de proveerles de feedlots, de lugares acondicionados para que no tengan que subir los chivos y no tengan que cruzar el río porque se quedaban de un lado o del otro. O sea, eh, y los posteros no tuvieron una solución, era un punto clave. Y no fue por lo que se cayó el proyecto, digamos. Hoy en día el proyecto está parado por otros conflictos, digamos, ¿no? Eh, pero quizá había que atender más ese que otro. Por ejemplo, el tema del desarraigo social de la comunidad de la Villa Las Loicas se resolvió de una forma totalmente participativa, ejemplo, les diría internacional, eh, poder empoderar a la comunidad para que definiera un lugar a donde mudarse con su ciudad completa. Si bien eran 200 habitantes, son pocos, era un barrio, básicamente, de, no sé, 60 casas, pero que ellos hayan tenido la posibilidad de diseñar en conjunto con los especialistas eh, de distintas disciplinas, porque no es fácil, no se hace con una disciplina, no va un ingeniero a decir: "Bueno, señores, miren, les conviene acá, les conviene allá, hagan esto, hagan aquello". Habían psicólogos, asistentes sociales, arquitectos, arquitectas, que ayudaron a esto, a llevar a cabo un consenso, ¿no? Una mesa de discusión donde se trató el tema y se llegó a un acuerdo. Pero en este punto de los usos originarios o consuetudinarios no había solución. Sin embargo, el proyecto avanza, se articula un poco entre el Estado nacional, provincial, en su momento con una venia presidencial, no sé si se acuerdan, y otra vez el conflicto de los niveles del Estado hace caer el proyecto. Pero en definitiva, cualquier resolución de conflictos, ¿sí?, hay que tratarlo para lograr una gobernabilidad, ¿sí? Y acá algunas definiciones, también como para ir cerrando. Así como sustentabilidad y sostenibilidad, hay diferencias
semánticas, digamos, existe diferencia en gobernanza y gobernabilidad. Yo las puedo asumir como un sinónimo, pero en líneas generales podemos decir que gobernanza es el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en todos los niveles. Esto comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos articulan sus intereses mediante sus diferencias y cumplen sus derechos y obligaciones. Otra definición, gobernanza es una actividad planeada para optimizar la explotación y el uso de los recursos hídricos, locales, regionales o nacionales, tomando en consideración la sostenibilidad del ambiente y los ecosistemas relacionados. Bueno, la gestión de los recursos hídricos como la gobernanza están totalmente relacionados. Puntos importantes, la educación, el conocimiento técnico-científico, la información, ¿no?, los datos de base, las líneas de base, aspectos legales e institucionales, el marco, este paraguas que veíamos al principio, la sociedad y su cultura, la parte económica de esta comunidad, el desarrollo socioeconómico, la comunicación, esto es importantísimo también, para poder articular y llegar a una gobernabilidad, una gobernanza, hacen falta buenos canales de comunicación. Digamos. Acá los principales medios de comunicación masiva que tenemos están complicando la gobernanza, porque acá este poder, digamos, mueve realmente el pensamiento de la comunidad. Fortalecer capacidades tiene que ver también con las instituciones, ¿no? Instituciones empoderadas con capacidad técnica, capacidad en general. Es importante, es necesario. Muchas veces hay municipios que no tienen la suficiente capacidad como para resolver estos conflictos hidrosocioambientales. Acuerdos institucionales son requeridos para poder lograr estos consensos, estas políticas deben ser coherentes. Bien, pasamos al tema de instituciones. También lo hemos ido mencionando, vamos a hacer un repaso. Las instituciones hídricas, yo les dije que cada provincia tiene su esquema de autoridades u organismos que regulan o son autoridad de aplicación del agua. En Mendoza, el Departamento General de Irrigación tiene por ley de aguas, sin número, del año 1884, digamos, la facultad de administrar el recurso hídrico. Como no se cambió la Constitución en su momento, esa ley no se ayornó, ¿sí? La ley madre, la que le da nacimiento al Departamento General de Irrigación. Este departamento ha ido evolucionando con los años, ¿sí? Obviamente incorpora el uso subterráneo, el agua subterránea, y incorpora la regulación de su uso a través de distintas leyes. El Departamento General de Irrigación es una institución fuerte, dividida en un cuerpo ejecutivo, en un órgano judicial y un órgano legislativo. Es casi como una provincia en pequeñito, digamos, paralela. El superintendente es elegido por el gobernador, tiene un ciclo de 5 años, para que justamente exista un traslape ahí de funciones, y no sea totalmente vinculado al partido que está gobernando en ese momento.
existe dentro del esquema de irrigación un órgano muy descentralizado, ¿no? Con inspecciones de cauce y organización de usuarios. Eso es lo interesante de esta institución, que tiene una descentralización fuerte, y deja que los usuarios, a través de sus organizaciones de regantes, elijan sus propios representantes, su propio inspector de cauce. Está dividida toda la provincia en distintas inspecciones de cauce. eh, Elijan sus inspectores, y se administren, digamos, administren sus recursos. Es decir, ellos cobran, pagan un canon anual y administran su presupuesto. Parte lo pasan a la casa matriz, digamos, y parte la administran ellos para hacer obras y mejoras. Tienen y producen distintos planes. O sea, el Departamento General de Irrigación tiene un conocimiento de la oferta hace muchos años, tiene su red de monitoreo, que cada vez la van ampliando y mejorando. Hoy en día la red se denomina NIDO, búsquenla en internet, red NIDO, y por telemetría se van automatizando estas redes, y hacen pronósticos de las fusiones nivales y de las nevadas, como para saber y anticiparse a las ofertas anuales, digamos. Y a través de esas ofertas, eh, digamos, articulan la dotación del recurso hídrico en los canales, ¿no? Eh, Hay un concepto de ciudadanía del agua, hay una ley que establece ciudadanos del agua, también búsquenla, es interesante. Hay una escuela de capacitación del agua, hay una articulación con organismos, eh, con, de nivel terciario, digamos. Otra institución hídrica en Mendoza es el Departamento de Hidráulica, perdón, la Dirección de Hidráulica, eh, que depende del Ministerio de Infraestructura. Esta Dirección de Hidráulica se crea en los años 70, luego de la rotura del dique Frías, el 4 de enero de 1970. eh, no recuerdo el año, me parece que se creó un poco antes, con la idea de estudiar el fenómeno aluvional, ¿no? Y definir obras de protección aluvional en Mendoza. Tiene alguna vinculación con el Departamento General de Irrigación, porque existen zonas eh, que son aluvionales y están bajo la esfera de irrigación, ¿no? Por ejemplo, el canal Cacique-Guaymallén es el principal colector pluvial de Gran Mendoza, eh, pero también tiene una función de riego, ¿no? O sea, sí existen canales aluvionales y canales de riego, ¿no? Y algunas veces se juntan esas funciones, ¿no? Otro organismo es el Ente Provincial del Agua y Saneamiento, es un ente regulador, ¿no? Creado en los 90, luego de la privatización de los operadores, ¿no? De distribución. Por ejemplo, eh, Aguas Mendocinas, Agua y Saneamiento Mendoza, eh, fue en su momento totalmente bajo manos de inversores privados. Entonces el Estado tenía que garantizar su buen desenvolvimiento, digamos, y se crearon estos entes reguladores, ¿no? Hoy en día existe el EPAS, básicamente provee normas de control de calidad, por ejemplo, de fluentes, de pozos de agua subterránea,
AISAM es de orden público-privada, el Estado tiene intervención, o sea que ya el EPAS estaría por ahí casi sobrando, si bien sigue teniendo injerencias en Mendoza. Otras instituciones que pueden aparecer son los municipios que operan y distribuyen agua potable. Busquen, porque creo que va a ser una de las preguntas de un práctico, qué municipios generan, operan agua potable y cloaca. Bien, vamos a ver qué hora es. Vamos a ir un pelín más y cortamos. Les dije que los organismos de cuenca serían la solución, entre comillas, de estos problemas o transfronterizos o transprovinciales, digamos. Pero aquel recurso hídrico que traspasa una línea jurisdiccional, una línea administrativa, una frontera entre provincias o entre países, un organismo de cuenca es un estadio intermedio, superior a cada uno de esos estadios, provinciales o nacionales, pero inferior a uno superior. Por ejemplo, un organismo de cuenca que resuelva conflictos entre dos provincias está por debajo de la nación, pero por encima de las provincias. Como solución es ideal porque en este organismo de cuenca lo que trataría es de solucionar estos conflictos para que el conflicto no siga subiendo en carácter de, de problema, digamos, a resolverse, ¿no? Por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia. Si yo tengo un conflicto con el municipio, entre dos municipios, y ese conflicto no se resuelve y sube a la Corte Provincial, y ese conflicto no se resuelve, y va a subir a la Corte Suprema de Justicia, y si ese conflicto no se resuelve, bueno, quedarán algunos eh, arbitrios internacionales al cual recurrir. Por ejemplo, la Corte de la Haya. Por ejemplo. Entonces, para que no suba el conflicto, la creación de estos organismos intermedios es una opción racional, ¿no? Entonces vamos a ver distintos organismos que tienden a resolver estos conflictos hidrosocioambientales. Hay distintas formas de estos organismos de cuenca, digamos. Por ejemplo, podemos clasificarlos si son gubernamentales, autónomos o privados, en primera instancia. Una organización que tenga gobierno se las denomina comité, comisión, agencia o consejo. Estas son las palabras con las cuales comienza el nombre de ese organismo de cuenca, ¿no? El comité interjurisdiccional o la autoridad interjurisdiccional o el consejo de cuenca tanto, ¿no? Eso va a definir qué tipo de organización es. En líneas generales, un comité, una comisión, una agencia, un consejo tiene un organismo de gobierno, es decir, está dividido en un área ejecutiva, en un área legislativa y en un área judicial, por ejemplo. Tiene forma de gobierno. Puede ser autónomo o casi autónomo, es decir, acá donde entran también el tema de su presupuesto, de cómo manejan sus fondos. Puede ser una corporación, la Corporación del Río Colorado, por ejemplo, o una asociación, acá está la asociación más privada, la asociación. Autoridad, por ejemplo, la AIC, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas del Río Limay Negro, Neuquén, es autónomo porque cobra
o recibe regalías de la generación hidroeléctrica y cobra. Por ejemplo, si vos querés pedir un dato de una estación, pagás a la autoridad de aplicación, a la autoridad de cuenca. Entonces, tiene una autonomía financiera, ¿sí? De eso se diferencia. Federación es otra. Y pueden ser una totalmente privado, ¿sí? Una asociación. La asociación de regantes, por ejemplo, acá en Mendoza, es un organismo de cuenca, pero es privado, porque solamente participan los que pagan el canon, los que tienen derecho de riego. O sea, yo no puedo participar de la asociación de regantes del cacique del canal Moyano porque no pertenezco a ese sistema. Es bastante cerrado el sistema. Pero funcionan muy bien, porque nuevamente son bastante autónomos, tienen la administración de su fuente de financiamiento. Eligen sus propios representantes, tienen ciertas ventajas, pero desventajas en el sentido de que son cerrados. Bien, de acá lo que quiero rescatar es esto, la escalera de participación. Algo se los mostré desde de un concepto de ignorar totalmente hasta informarse, digamos, repercutir esta información, esto caracterizado como un bajo nivel de participación de estos sectores, de estos stakeholders. Un estadio medio sería un ámbito de consulta, ¿no? Un referéndum, por ejemplo, es una consulta pública a la comunidad para determinar sí o no tal cosa. Y ahí la sociedad de alguna manera participa, diciendo sí o no. Ya avanzar en una toma de decisión en conjunto, para llegar a una toma de decisión en conjunto, la participación debe ir aumentando hasta un nivel de autogestionarse. Por ejemplo, las asociaciones de cauce, los organismos de cuenca de Mendoza, la asociación de regantes, están autogestionados, ¿no? Por eso está totalmente descentralizado y es bastante, digamos, bastante elogiado ese sistema porque muestra esto, una completa participación de la comunidad. El tema que esa comunidad es cerrada, es decir, atienden solamente los regantes de ese cauce, ¿no? Y es solamente un uso, es sectorial, ese es el gran problema, que es el riego. Existen otros usos que no están bajo esta órbita de esta organización. Esto es viejo, lo vamos a adelantar, pero por ejemplo, el Ministerio de Obra Pública, hoy no es más subsecretaría, es Secretaría de Recursos Hídricos, y acá estaban las distintas direcciones nacionales de política y obras, y acá figuraba el tema del comité de cuencas, ¿no? Temas transfronterizos y organismos de cuenca. Es decir, existe en la organización del Estado Nacional una órbita donde atiendan estos organismos interprovinciales. Por ejemplo, el más importante a nivel nación es la Cuenca del Plata. El Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata, sus siglas SIC, es uno de los más importantes porque la Cuenca del Plata, como vimos en su momento, es la principal cuenca de Argentina. Y tiene forma de comité. Y involucran a 5 países. Entonces, existen representantes de Argentina y los 4 países. Otro ejemplo de comisión o organismo de cuenca es el CARP, Club Atlético Río, Comisión Administradora del Río de la Plata. Acá están vinculadas solamente Uruguay y Argentina, porque es el Río de la Plata, los que están enfrente son estos 2 países, no es toda la cuenca del Plata.
Acá se trataron en su momento temas de límites. Comisión Mixto Argentina Paraguaya del río Paraná. Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del río Bermejo. Esta, la COBINAVE, esta funcionaba hasta hace muy poco, funcionó bien. Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo. Acá entró Bolivia, Paraguay y Argentina. Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, esto es entre Uruguay y Argentina. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Esta comisión fue creada antes de la presa Salto Grande. Entonces, este comité es un organismo multi o bilateral integrado por funcionarios de estos gobiernos nacionales para participar en estas mesas de gestión, mesas de diálogo, mesas de negociaciones sobre un cuerpo de agua internacional por el cual fue creado, que generalmente está en el nombre de esa comisión, de ese comité. Y deben promover y coordinar acciones que tengan que ver con el desarrollo integral de esta cuenca. Entonces vamos a ver muy rápidamente algunos de los principales, después los dejo para que ustedes vean tranquilos alguna en más detalle. El Comité Intergubernamental del Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, ahí vemos la Cuenca del Plata con los 5 países, algo vimos en oferta hídrica. La Comisión del Río de la Plata, fíjense que desde el año 73 es un tratado internacional, esto es supraconstitucional. En el año 73 se trató el frente marítimo y la divisoria por donde pasa, por ejemplo. Argentina y Paraguay, esto es la Comisión Mixta Paraguaya, Argentino-Paraguaya del Río Paraná, la COBINAVE, ahí está la cuenca del Bermejo, creado en el año 95. Esta es más vieja, del 39, esta es la del Pilcomayo, entre Paraguay, Bolivia y Argentina. Acá hay un gran tema, después búsquenlo, el que le tocó a algunas provincias de por acá, el Bañado de la Estrella, por ejemplo, es un gran tema. Este río Pilcomayo que divide Argentina con Paraguay es un gran tema porque este río se mueve y hay distintos usos ahí que hacen a la problemática de unos humedales acá muy interesantes. Cada uno de estos comités se crean por temas limítrofes, pero también por temas de uso, ¿no? de problemas de conflictos de uso. La Comisión Técnica del Frente Marítimo, la de Salto Grande, y ahí otras cuencas, ya no transfronterizas, sino interprovinciales, algunas de las cuales ya no existen, otras siguen funcionando. El río Salidulce, el río Juramento Salado, la autoridad de la cuenca del río Azul, esta búsquenla, es muy interesante, es chiquita, es un río transfronterizo que va hacia Chile, cerca de Bolsón y Pueblo, y ahí han avanzado, al ser pequeña, han avanzado muy bien en la gestión del recurso. Han incluso delimitado líneas de ribera, líneas de zonas de seguridad hídrica. La laguna La Picasa tiene sus años de antigüedad, también es una zona limítrofe entre Santa Fe, norte de Buenos Aires y Córdoba, una zona que se inunda mucho y repercute en la Ruta Nacional 7, porque la corta, y es problemática que viene desde Córdoba. Se han hecho obras y se han articulado a través de una organización de cuenca para poder financiar esas obras. La cuenca del río Senger hace una vueltita chiquita, después búsquenlo el río donde está y van a ver la vueltita que hace y toca, cruza la provincia de Chubut.
La región hídrica de los bajos submeridionales, esta es la zona central entre, entre Santiago del Estero y Santa Fe, y una zona con problemas de sequías y de enfermedades hídricas, pero también con muchas inundaciones en su momento. Y parte del río Salado también está dentro de los bajos submeridionales. El río Desaguadero, fíjense que acá en nuestra zona teníamos un comité de cuenca del río Desaguadero, donde el río Mendoza, el Tunuyán, el Diamante, el Atuel, eran parte del Desaguadero. Eh, con esto, el conflicto de La Pampa funcionaría, digamos, de otra manera, porque admitir que el río Mendoza forma parte del Desaguadero y el Desaguadero forma parte del río Colorado, es ya evidenciar que acá está, ¿eh? Todo este azul es la cuenca del río Desaguadero. Eh, es evidenciar que somos parte de un sistema y no cuencas provinciales que terminan antes del Desaguadero. Acá está el río Colorado, la de la laguna Pampeana, acá están los bajos meridionales, acá está la laguna La Picasa, este es el punto de Santa Fe, donde involucra Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El río Senguer, acá donde hace la vueltita, sale de Chubut, hace un codito acá. Por ese codito que hace, ya es transprovincial. Bueno, una de las que más recibió fondos es la 14, la CUMAR, la Autoridad de Cuenca, el río Matanza, Riachuelo. Acá hubo una problemática ambiental muy grande que hizo que el Estado ejecutivo pagara, eh, indemnizara o internalizara estas externalidades negativas a través de un fallo de la justicia, eh, y se tuviera que crear este organismo para hacer obras de remediación, ¿no? Esta es la IC, el SEI, la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Limay, Neuquén y Negro. Acá donde hay una gran generación hidroeléctrica, ¿no? Por eso está fuerte este organismo de cuenca, ¿no? Otro fuerte es el ACOIRCO, este rosado, Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Colorado, en la cual el río Grande de Mendoza forma parte, ¿no? Léanlos cada uno para ver bien dónde están, ver los recursos que tienen, ¿no? Por ejemplo, el río Salidulce, donde arranca, en Escava, ¿ven? Arriba en Tucumán, eh, con varios embalses, Cadillal, Escava, Termas de Río Hondo, ¿no? Y termina en la Laguna Mar Chiquita. El río Dulce es lo que está acá en el medio, y atraviesan todo Santiago del Estero. Se pierde acá. Yo he conocido Villa Ojo de Agua y no hay agua ahí. O sea, esta parte es lo más seco que puede haber. Fíjese, Salina de Amargasta, caminando a La Rioja ahí cruzando, eh, es una aridez total. Y fíjense, esto es importante, que parte de los ríos de Córdoba, el primero y el segundo, drenan la seda. Ya cortamos. La Pampa, dice la Sabrina, en La Pampa se puede conformar el comité. Mirá vos, no lo había visto eso. Sabrina apunta en el chat que salió en el diario hoy que La Pampa quiere que se retome la cuenca del Desaguadero. Yo le estoy dando ideas de La Pampa. Pero si pasa eso, estamos en el horno. No sé. Bueno, léanlo estos tranquilos. Acá está estableciendo qué tiene que hacer cada organismo de cuencas, qué problemas principales tiene que resolver. Fíjense que hay desde contaminaciones, en este caso del río Hondo, colmataciones del río, cambios de funcionamiento en la laguna Mar Chiquita, que es el punto basal de esta cuenca, elevación de la freática, qué se propone hacer. Esta otra cuenca, la del río Azul, decía que búsquenla,
es muy interesante, es chiquita pero han hecho mucho. Acá lo de la laguna La Picasa, ahí está la laguna. Estas son las obras que se hicieron, algunas de las cuales no funcionaron. El comité de la cuenca Río Senguer. Esta es la de los bajos submeridionales, entre Santa Fe y Santiago. Acá está la del Saguadero. Este blanco que queda acá es la cuenca endorreica de Chancanelos, ¿no? La cuenca del río Malargüe, que drena a la laguna. Bueno, peguen una mirada, ahí está el Coirco, la IC, fíjense, 150.000 hectáreas de riego tiene la cuenca esta, ¿no? Poco menos de la mitad del Mendoza, las zonas productivas más grandes de Argentina, bajo riego, ¿no? La cuenca Matanza-Riachuelo, el comité de cuenca, fíjense, ahí están los partidos que atraviesan, las problemáticas que tienen, inundaciones, altos niveles de contaminación, incontrolado desarrollo urbano, falta de ordenamiento territorial. ¿Sí? Estos son los conflictos hidrosocioambientales que ustedes tienen que buscar en el área que les tocó para elegir un tema, desarrollarlo y proponer soluciones. Y esas soluciones, ojalá no estén dentro de las que ya se están definiendo o realizando. Bien, hasta acá vamos a llegar.